Pocos días después del terremoto de 1985 en la Ciudad de México, mientras estaba entre las cajas de enseres y alimentos que habían llegado de todo el mundo, y mientras preparábamos esas bolsas con despensas que luego serían repartidas, tomé la decisión de emigrar. Mis requerimientos no eran mucho. Un lugar donde las desgracias no me encontraran fuera del alcance de mis hijas. Pensé en la migración como una solución y no como un problema. Pasaron 6 años para que yo pudiera salir de esa querida y terrible ciudad del Distrito Federal, Ciudad de México. Era terrible no solamente por los temblores, pues para entonces ya era como el primer lugar en los asaltos, en los robos de carros, se estrenaba el secuestro express y era necesario huir. Salir de ella implicaba dejar eso atrás, pero también implicaba dejarlo todo. Cuando llegamos a Cancún, la familia de mi esposo, una familia hermosa, alegre, solidaria, nos ofreció una casa en la colonia Vicente Lombardo Toledano y ahí nos instalamos. Yo no me acuerdo por qué, pero ahora que hago memoria siento que llovía todo el tiempo. Mis chilangas hijas y yo nos sentíamos en el trópico y nos salíamos a la calle a jugar con los charcos y a recoger ajolotes, hasta que nos dimos cuenta que el agua de lluvia se revolvía con las aguas negras. Vendí pareos en zona hotelera. Cuando yo vi que la máquina de coser, esa Singer hermosa que me había regalado mi mamá, viejita, con su mueble, se subía en la mudanza, pues yo pensaba que venía de adorno a mi nueva casa de Cancún. Pasé de ingeniera civil a costurera. Después, un poco más adelante, se necesitó una maestra de matemáticas y bueno, ahí estaba yo, ya un poco más cercana a lo que sabía hacer y no solamente a lo que había aprendido, sino a lo que me había enseñado mi padre, que él siempre fue maestro de matemáticas. Poco después se necesitó una maestra en estructuras y definitivamente ahí sí ya me acerqué mucho más a mi profesión. Dejé entonces el trazo de los pareos en la tela por nuevamente sentarme a hacer trazo en el respirador. Los amigos que fuimos construyendo en esa época invariablemente nos decían, no, hombre, ya Cancún ya no es el mar de oportunidades, hubieran venido antes del huracán. Esos eran oportunidades. Y yo pensaba para mis adentros, no, claro que no. Aquí están las oportunidades, aquí vamos a construir las oportunidades. Me di cuenta que la palabra migrante se le aplica a todo aquel que llegó después de yo. Y que las características de esta condición a la que yo pertenezco son la resistencia, la insistencia. Yo no vine a hacerle daño a nadie. Ya estando en el trabajo académico, sabiendo un poco de matemáticas, de estadística y estando en el medio, se me ofreció formar un observatorio, el Observatorio de Violencia Social y de Género, a partir de cero. Eso no existía en el país. Y un poco más adelante, coordinar el Observatorio Urbano Local. Esto me permitió como integrar dos partes de mi vida. Una, el trabajo teórico, el trabajo académico, la investigación, los números, las grandes bases de datos, y otra a la que yo no quería renunciar, que era como mi capacidad, mi anhelo de encontrarme con las personas, no solamente de ver sus caras, sino de ofrecer la mía. Y estar ya en este sitio me permitió como integrar lo que es verdaderamente mi vocación. Eso me ha permitido conocer a personas, ¿sí? Cifras muchas, pero también conocer a personas. Por ejemplo, Elisa. Elisa viene de las Margaritas, Chiapas, tiene 2 hijos. Su sueño, lo que ella llama felicidad, es que ellos vayan a la escuela primaria limpiecitos, peinados, desayunados, que hagan la tarea, que obedezcan. Eso es para ella felicidad. Ella no quiere que se le parezca. Elisa me cuenta que cuando era menor de edad, recibía un promedio de 3 hombres cada noche. Y ahora que es mayor de edad, el promedio ha subido a 6.
Ella tiene un gran temor porque cree que tiene VIH. Cuando yo le pregunto si se ha puesto a pensar en la posible transmisión a todos esos hombres y ellos a su vez a todas las otras relaciones, ella me voltea a ver como diciendo, si además de preocuparse por sus hijos y por su posible ausencia, tiene que preocuparse por un ejército. Ella no vino a causarle daño a nadie. Y en eso se parece a Giovanna, que me regaña cuando yo le digo, oye, Giovanna, Giovanna, me dice. Giovanna tomó la decisión de embarazarse cuando tenía 14 años. Era la única manera de salirse de la casa de su padre biológico que abusaba de ella y de lo que más le dolía, que era el silencio de su madre. Como ella había criado a sus 3 hermanos menores, pues no le parecía nada del otro mundo hacerse del suyo y hacerlo crecer, pues. Ella sabe que necesita un hombre porque necesita quien la mantenga y quien le dé una casa. No terminó la primaria. Asume que nadie le va a dar trabajo. Tiene 2 hijos y una hija ahora. Cada uno de ellos es un intento fallido por retener a un hombre. Por eso se vino de Tabasco. Porque ella tiene la esperanza de que se lo va a encontrar, de que le va a registrar a todos, le va a dar su apellido, como ella lo dice, le va a poner una casa, le va a dar con qué comer. Y entonces, ella va a estar muy bien aquí en Cancún. Y no tiene idea de que eso pueda hacerle daño a nadie. Estar en el observatorio, ver estas historias, analizar las cifras, encontrarme no con las estadísticas, el .000, sino con las personas, me ha permitido, en todo caso, hacer como un mapa, como una representación de la ciudad. ¿Qué hay en la ciudad? ¿Qué oportunidades les ofrece la ciudad a estas mujeres? ¿Qué decisiones pueden tomar? Porque me cuesta mucho trabajo pensar que ellas han tomado decisiones frente a una gama de posibilidades. Pero ¿qué posibilidades realmente les ofrece la ciudad? Aquellas personas que no pueden hacer uso de los servicios de una ciudad son cifra negra. Los hijos de Giovanna no están registrados, no tienen cartilla, no van a poder ser vacunados, no van a poder ir a una escuela, no tienen identidad, son cifra negra. Aquellas personas que no tienen agua potable en su casa, esas colonias enteras que se tienen que colgar de la luz para en las noches de este calorón tener un medio ventiladorcito, son cifra negra de los servicios públicos. Para ingresar a la ciudad, para hacerse de la ciudad, para ir conociendo cómo se mueve la ciudad, qué hay, qué no hay, cómo adquirir, cómo hacer uso de tales servicios, en dónde está cada cosa, se necesita una red de apoyo. Yo tuve a mi familia, pero no todos son así. Una red de apoyo es aquella que te va diciendo dónde están las cosas de la ciudad, pero también le va poniendo la señalética de la esperanza. Una red de apoyo es esa que te da seguridad para que no te caigas, pero si te caes, el golpe no va a ser mortal. ¿Quiénes hacen eso aquí en Cancún? Bueno, hay una organización que se llama Huellas de Pan, que le da de comer a niños y niñas cuyos padres no tienen para hacerlo. Y no solamente a niños y niñas. Si una persona adulta hoy, como muchas veces, amanece sin tener que comer, puede ir a Huellas de Pan y ahí va a encontrar un rico platillo. La organización Manos de Apoyo y Vida es una organización que se define, ellos dicen que cada paso que dan, encuentran a un joven en el desamparo. Y entonces los acompañan a espacios de amparo, que puede ser terminar la secundaria, que puede ser formar un equipo, que puede ser echarse atrás de las adicciones. Estas organizaciones
lo que hacen es ponen señas, enseñan. Y como ellas también, el Coro de Cancún, Planta por el Planeta, muchas otras organizaciones y programas como vínculo comunitario desde la Universidad del Caribe, que atienden no solamente la imperiosa necesidad del día de hoy de tener que comer, también la imperiosa necesidad el día de hoy de tocar un instrumento, de aprender a leer para expresarse, a escribir para expresarse, de expresarse con el cuerpo. Sí, en el observatorio lo que hacemos es descifrar cifras, analizar grandes bases de datos, hacer representaciones de la ciudad. ¿Quiénes hacen qué? ¿Quién necesitan qué? ¿Dónde está qué servicio? ¿Cómo se mueven los fenómenos de entrada de la ciudad? Pero cuando yo veo esas representaciones, cuando me siento parte de esa representación, me siento una actora en esa representación. Pero para hacerlo, para actuar verdaderamente, he encontrado que necesito refundarme, que necesito refundar mis relaciones. ¿Cómo se hace esto? Tomo el principio de subsidiariedad de los primeros cristianos. El principio de subsidiariedad dice que todo lo que una persona pueda hacer por sí mismo, por sí misma y por sus fuerzas, no debe ser transferido a otra esfera. El principio de subsidiariedad, ayúdenme a recordarlos, a evocarlos. Lo hicieron los primeros cristianos, los de las catacumbas. Perseguidos, pobres, familias desgajadas, empobrecidos, les habían matado descarnadamente a su líder. Y lo que hicieron fue actuar en ese pequeño trecho en el que podían, en ese pequeño trecho que les quedaba, y actuaron para resolver los problemas que tenían enfrente, lo que se necesitaba resolver en ese momento. Lo tenían que hacer ellos, porque dejarlo a que otras esferas lo resolvieran hubiera sido suicida. Y fue así, como cooperando con lo que tenían, es decir, con la voluntad, con la inteligencia, con el corazón. Fue así como se refundaron. Eso para mí es migrar. Es dejar atrás lo conocido, es hacer un proceso de refundación a partir de la compasión, de la capacidad de sentir con otros y con otras. Yo soy migrante y no quiero dejar de serlo. No dejemos esa categoría de migrantes, porque la resistencia, porque la insistencia, porque la capacidad de persistir, la resistencia física, la resistencia emocional, la resistencia mental, son las herramientas que le abren camino a la esperanza para nosotros, para nosotros, para nosotras.